Bienvenidos al tema 16 de nuestro seminario bíblico, histórico y profético del libro de Daniel. Hoy vamos a analizar el capítulo 6 del libro de Daniel, una historia de las más conocidas que hay en las Sagradas Escrituras, que es de Daniel en el foso de los leones. Les invito a abrir en sus Biblias Daniel capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a ver un poco el contexto histórico. En el año 538 a.C., Darío el Medo tomó el reino. Recuerden que Babilonia cayó y en su lugar vinieron los medo-persas que conquistaron al imperio de Babilonia. El oro era Babilonia y ahora en su lugar estaban los brazos y el pecho de plata, los medo-persas. Entonces Darío el Medo comenzó a reinar, pero él murió 2 años después, nos cuenta la historia, y en su lugar reinó Ciro el Persa. Así que en el contexto histórico, esta historia de Daniel en el foso de los leones se desarrolla en estos primeros 2 años de reinado de Darío antes de su fallecimiento. Sucede que Daniel, en su libro profético que él escribe, él en realidad cuenta bastante pocas historias, pero las historias que él cuenta son muy profundas y nos llevan a la reflexión, nos llevan a entender la fe que debemos tener ante Dios, nos llevan a mostrar la lealtad que debemos tener ante Dios. Y estas historias que él puso en su libro, él pudo haber contado muchísimas historias más de las varias décadas en las cuales él trabajó en el gobierno babilónico y luego también en el gobierno de los medo-persas. Pero él se limitó a unas cuantas historias muy impactantes que resaltaron realmente, y una de ellas es esta que vemos. Pues él tiene el propósito con sus historias de elevar en nosotros también la fe, de mostrarnos el valor que debemos tener frente a las diferentes circunstancias de la vida y de que siempre debemos tener esperanza frente a cualquier situación difícil que puede haber. Entonces, de esta manera, él nos inspira a través de sus historias. Por si acaso, la historia que vamos a leer a continuación aquí en Daniel capítulo 6 es la última de las historias que él relata. Pues a partir del capítulo 7 en adelante vamos a encontrar puras profecías relacionadas a los eventos de la historia de este mundo. Esta historia que él cuenta nos habla de que cuando el rey Darío entró al nuevo gobierno, él era muy inteligente y puso 120 sátrapas. Pues sobre cada una de las provincias de Medo-Persia puso un sátrapa. Conocemos, gracias al libro de Esther, capítulo 1, versículo 1, que luego el imperio de Medo-Persia creció y llegó hasta tener 127 provincias, y eso fue gracias a algunas conquistas que los reyes posteriores conquistaron y tuvieron. Pero en la actualidad de Daniel, cuando él llegó a ser parte del gobierno de Medo-Persia, eran 120 sátrapas. Un sátrapa, según su significado, es un protector del reino. Los sátrapas, ellos tenían que administrar sobre las provincias, recaudar los impuestos y enviarlos al rey, a Darío. Entonces, Daniel estaba puesto por un fiscal, podríamos decir, por uno de los gobernadores de los 3 que había en Medo-Persia, a los cuales llegaron los impuestos de los 120 diferentes distritos, y entonces Daniel seguramente fiscalizaba, él veía que todo iba correctamente, transparentemente bien, y daba sus informes al rey Darío. Y de esta manera,
Darío inclusive pensó, dice el versículo 3, en ponerle sobre todo el reino. Tanto era la confianza que él depositaba en Daniel, que él pensó inclusive en hacerle casi el hombre más importante y poderoso, influente de todo el imperio. Ahora Daniel, él era una persona íntegra. Y esto sabía muy bien Darío, porque él conoció y llegó a conocer sus historias y su integridad que él tuvo cuando él administraba bajo el gobierno de Babilonia. Él era un hombre de total fidelidad, íntegro, correcto, recto. Él hacía la voluntad de Dios. No le importaba lo que las personas decían. A él le importaba lo que Dios pensaba. Él tenía una conducta perfecta. Y el rey Darío seguramente también pensó, este hombre es bastante idóneo para este gobierno nuevo que yo estoy haciendo, pues yo necesito sobre este nuevo gobierno de Medo Persia que está viniendo, una persona con experiencia, que hace décadas conocía muy bien la mentalidad de los babilónicos y sus archivos, sus registros y todas las cosas como ellos dirigieron su gobierno. De esa manera, Darío, cuando escogió a Daniel, él encontraba que era una persona extraordinaria para cumplir estas funciones y además en la Biblia encontramos que él mismo dijo, porque había en él un espíritu superior en el versículo 3. Darío reconoció que no solamente es un hombre íntegro, recto, correcto, sino y de mucha experiencia y trayectoria política, sino también es un hombre en el cual hay un espíritu superior. Pues recuerden que Daniel caminaba con Dios. Todo esto llevó a Darío a poner a Daniel en esta posición tan importante en el gobierno de los medo-persas. Pero lo que ocurrió es que esto despertó en los sátrapas y los otros gobernadores una terrible envidia, unos celos muy profundos, como dice el versículo 4 al 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esas personas, en su gran envidia, en los celos que provocó el hecho de que ahora Daniel, un hebreo, estaba sobre ellos, mandaba sobre ellos. Daniel no era ni medo, ni persa, Daniel era hebreo. Y ahora ellos no les gustaba para nada, se sentían muy humillados de que ahora una persona de otro pueblo, del pueblo hebreo, que ellos sabían muy bien, ellos antes eran esclavos, eran cautivos aquí en Babilonia, y ahora este hombre está puesto sobre nosotros para dirigirnos, para controlarnos encima de nosotros. Es muy probable que estos 120 sátrapas y los otros gobernadores hayan sido amigos o familiares o conocidos muy cercanos a Darío, porque en la antigüedad así lo hacían. Ponían en las funciones administrativas claves familiares, amigos, conocidos. Y entonces ellos decían, ¿cómo es posible que ponga a este hombre, a Daniel, encima de todos nosotros? Oh, terrible era su envidia, sus celos. Ellos sintieron una gran indignación, pero no una indignación justa ni buena, sino una maligna, una mala. Y fíjense, el problema era el siguiente. En el versículo 4, ellos buscan una ocasión para hacerlo caer algo, pero no encontraron nada. La Biblia dice, no podían hallar ocasión alguna o ninguna falta. Era fiel. Ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. Seguramente intentaron analizar la vida de Daniel. Si había algo que ellos podían agarrar y utilizar en su contra. Si alguna cosa estaba haciendo mal a ocultas o alguna cosa equivocada estaba haciendo o alguna corrupción, pero no encontraron nada.
Entonces dijeron, lo único que podemos encontrar es algo relacionado a su religión. Busquemos una forma de hacerlo caer a través de su fe. Porque Daniel era hebreo, él creía en el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, con bastante seguridad, ya que estos sátrapas, ellos tenían que enviar al rey de las diferentes provincias los impuestos, ellos con seguridad vieron en Daniel un terrible estorbo para sus negocios turbios, para sus corrupciones que estaban queriendo hacer. Pero ahí estaba un hombre tan recto y que no podían realizar sus negocios turbios tal como hubiesen querido hacer. Entonces ellos, la fidelidad, integridad de Daniel era para ellos una causa de gran molestia. Finalmente ellos eran, como estamos viendo, unos políticos envidiosos. Ellos eran unos políticos de turno que entraban y en algún momento iban a volver a salir, pero ahí estaba un hombre, Daniel, que hace décadas, por lo menos 60, 70 años, ya estaba en funciones de gobierno, con una columna vertebral muy fuerte, muy recto, muy firme en sus decisiones. No podían hacer nada. Entonces ellos buscaron una forma de ponerse en contra de Daniel, de hacerlo caer, para hacer desaparecer a Daniel, para que ellos puedan ir adelante con sus propósitos malos. Fíjense cómo sigue la historia, versículo 6. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: «Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones». Entonces ellos se acercaron al rey y el antiguo hebreo, las palabras que utiliza aquí en relación a la entrada de estos sátrapas y gobernadores es lo siguiente: habla de una conmoción, de mucho estruendo, habla en una forma de un tumulto que ellos realizaron. De repente todos ellos aparecieron ahí, decenas de personas, no sabemos cuántos eran, y así se aparecieron frente al rey, y ellos dieron a entender que hay algo que con suma urgencia hay que decretar. Dijeron que hay algo que ellos supuestamente todos habían estado de acuerdo, como dice el versículo, lo cual es falso. Pues uno de los gobernadores, que era Daniel, que era el superior de los gobernadores, nunca estaba de acuerdo con esto. No estaba ni siquiera enterado de este plan malicioso, pero ellos mienten al rey diciendo en el versículo 7 que todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, todos los gobernadores. Y el mayor de los gobernadores, Daniel, él no estaba enterado de estas cosas. Le estaban manipulando al rey, falsamente informando al rey, para que el rey tome una decisión pensando que todos están de acuerdo. Y no sabía que su hombre más importante, su mano derecha se podía decir, no estaba de acuerdo. Entonces, ellos presentaron su solicitud con tanta convicción y con tanta firmeza y haciendo tanta bulla, de que de alguna manera intentaron de esta manera exigir de que sea respondido inmediatamente su solicitud. Pero entonces, ¿qué es lo que pidieron? Bien, ya hemos leído que cualquiera que en el espacio de 30 días demande una petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey Darío, sea echado en el foso de los leones. Y el versículo 8 continúa: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Le estaban presionando: por favor, hay que hacer esto apresuradamente, porque queremos que tú seas honrado, que todo el mundo te adore a ti. Tremenda situación en la cual se encontraba Darío, pero lamentablemente Darío también era un rey
pagano al fin y al cabo. Y para él se sintió halagado, dijo, buena idea que me adoren a mí como si fuese un dios durante 30 días. Y le gustó la idea. Y sigue el versículo 8. Para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahí está. El rey, seguramente 2 pensamientos estaban en su cabeza. Por un lado, él se sintió halagado. Y se sintió orgulloso, me van a adorar a mí durante 30 días sobre cualquier otra divinidad, sobre cualquier ídolo, sobre cualquier estatua. Y se sintió soberbio en ese sentido. Pero por otro lado, él quizás también vio el lado práctico del asunto. ¿Por qué? Acaban de conquistar a los babilónicos. Y ahora él pone 120 sátrapas, los 3 gobernadores, pero los babilónicos todavía no estaban rindiendo culto y homenaje y lealtad al nuevo rey, que ahora era Darío de los medos, de los persas. Entonces, él vio el lado práctico diciendo, yo soy un extranjero aquí, yo soy nuevo, todavía no me conocen. Entonces, sería bien que para confesar y para confirmar su lealtad hacia mí, hacia mi gobierno, hacia los medos persas, que lo hagan. Esto es como un apoyo al nuevo régimen. Y aquí ocurrió algo muy parecido que en Daniel capítulo 3. ¿Recuerdan en Daniel capítulo 3 cuando Nabucodonosor hizo algo parecido, el rey de Babilonia, levantando una estatua de puro oro, llamando a toda la gente de su gobierno para que se arrodille y adore esa estatua? Porque él también quería unificar a su gobierno, a todos sus líderes políticos frente a su nueva visión, frente a su nueva profecía, frente a su nueva visión religiosa. Y algo parecido ocurrió aquí. Él pensó, muy bien, entonces así yo voy a unificar más a mi gobierno y más a los pobladores de Babilonia. Ellos van a saber a quién tienen que obedecer, a quién tienen que hacer caso. Y de esta manera, los sátrapas, los gobernadores que vinieron con este decreto para que lo firme el rey, ellos ocultaron la verdadera intención, porque en realidad no les importaba el rey Darío, de que lo adoren 30 días o no. Eso no les importaba. Lo que les importaba en realidad era hacer caer a Daniel. Eso es lo que ellos querían. Lo que ellos ocultaron fue su maligno designio de hacer caer a Daniel. Ellos encubrieron sus verdaderos propósitos. Y así siempre trabaja el enemigo, así siempre trabaja el engañador, nunca dice la verdad. Siempre oculta la verdad con algo engañoso, algo que suena muy bonito. Y luego el ser humano lo acepta sin analizar las consecuencias, sin ver si hay por detrás alguna intención mala. Hay un versículo en Primera de Pedro que quisiera que leamos juntos. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aquí dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y saben quién quería devorar el diablo en esta ocasión? A Daniel, a su hijo fiel, el que estaba ahí, el único fiel y leal allá en el gobierno de Medo-Persia, o quizás había unos cuantos más, pero el único del cual sabemos era Daniel. Y el diablo, como un león rugiente, estaba alrededor para hacerlo caer. ¿A dónde querían hacer caer al Daniel? Al foso de los leones. Ellos querían que este hombre fiel y leal sea devorado por las bestias salvajes. Eso era su propósito. Y detrás del propósito, detrás de los sátrapas y los gobernadores, finalmente estaba el mismo diablo quien quería hacer caer al profeta de Dios. Daniel, tan leal, tan bueno, siempre tan obediente. Ahora, lo que ocurre es que Daniel tenía una costumbre. Su costumbre era orar 3 veces al día.
En unos instantes lo vamos a ver, pero la pregunta es, ¿qué costumbre tenemos nosotros? ¿Cuántas veces oramos al día? Pero aquí vemos que Daniel tenía una bonita costumbre, era orar 3 veces al día, en la mañana, al mediodía, en la noche. De esa manera él estaba siempre con Dios, caminando con Dios constantemente. Esa costumbre había tenido desde joven, desde que él llegó a Babilonia. Recuerden que como joven llegó a los 20 años más o menos con sus 3 amigos. Y entonces ellos desde un inicio decidieron serle fiel a Dios, siempre orando, orando. Y esta vida de oración la llevó hasta su vejez, hasta llegando a ser anciano, siguió orando 3 veces al día, siempre en contacto con Dios. Y ahí fue la fuente de su lealtad, la fuente de su obediencia, de su firmeza. Estaba en esa relación que tuvo con su Creador. Ahora, este decreto, durante 30 días, solo adorar a un hombre, que en este caso era el rey Darío, no era ningún problema para los babilónicos. Para los babilónicos, ellos tenían tantos dioses y divinidades, y para ellos no era ningún problema adorar, pues, un hombre durante 30 días. Pero sí era un problema grande para los hebreos, para los judíos, para los israelitas que estaban ahí. Pues ellos creían en el Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y solo a Él hay que adorar. Como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios en Éxodo 20. Entonces, ellos sí tenían un problema. Esta ley había sido hecha a propósito para hacer caer a los hebreos, pero en especial a Daniel. Porque ellos querían deshacerse de este hombre que perjudicaba sus negocios oscuros, que perjudicaba su corrupción. Entonces, aquí el versículo 8, Daniel 6, versículo 8, habla de que este edicto no pudo ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pues, ya que ellos consideraban a Darío como un rey, como un dios, entonces un dios no puede equivocarse, un dios no puede fallar, por lo tanto, la ley que él dicta es infalible. Pues, ¿cómo puede un dios decir una cosa y luego cambiar y decir otra cosa? En ese sentido, para ellos, lo que decía su rey Darío o los otros reyes en toda Mesopotamia, los reyes mayormente fueron adorados como dioses. Todos ellos entonces fueron considerados como divinidades infalibles, y algo parecido había ocurrido o iba a ocurrir más tarde también en el libro de Esther. Algún rato a ustedes les invito que lean en su casa el libro de Esther, pues aquí hay una historia parecida, y aquí también en Esther 8, versículo 8, leemos que había una venganza similar que ellos intentaron para derrotar a los hebreos. Aquí vemos que el imperio Medo-Persia en diferentes ocasiones intentó eliminar sistemáticamente al pueblo de Dios, a los hebreos. Un genocidio intentaron hacer en 2 ocasiones. Una que acabamos de ver y la otra es que está en el libro de Esther. Y aquí en el versículo 8, Esther 8, versículo 8. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciese, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Ahí está lo mismo. Y entonces era terrible, pues en el capítulo 3, versículo 8 del libro de Esther, nos revela que había un plan parecido para hacer caer a los hijos de Dios. Dice aquí, dijo Amán al rey Asuero, que era el rey de Medo-Persia: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aquí vemos una situación muy parecida. Por la ley de Dios, por ser leal al Creador, es donde el odio contra ellos fue inspirado para hacerlos caer. Pero Dios siempre intervino en favor de sus hijos. Entonces finalmente el versículo 9 dice, volvemos a Daniel 6, y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición.
Él lo firmó sin pensar en las consecuencias, habiendo sido manipulado, pues sus sátrapas y gobernadores dijeron, todos estamos de acuerdo, todos los gobernadores, dando a entender que Daniel estaba de acuerdo también, cuando no fue así. Entonces él lo firmó y sin saber, él selló la sentencia de muerte de Daniel, su mejor y más fiel colaborador, ya ancianito de aproximadamente 90 años, su servidor más preciado. Aquí vemos realmente la maquinaria diabólica que el diablo puso en marcha para hacer caer al Hijo de Dios. Dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era siempre su costumbre de orar 3 veces al día y ahora lo siguió haciendo. Él no dijo, wow, ahora salió este edicto, voy a ir rápido al rey Darío y le voy a avisar lo que está ocurriendo aquí. No, él confió plenamente en que Dios le va a ayudar. Como Dios siempre le había ayudado y bendecido y protegido durante los últimos 80, 90 años de su vida. Él lo puso en las manos de Dios, siguió orando allá. No le importaba la ventana, siempre estaba abierta cuando él oraba. Él no ocultaba su fe y él siguió orando hacia Dios. Y entonces, él simplemente depositaba el problema en las manos de Dios, confiando en que Dios de alguna manera va a resolver. Él no abandonó la ciudad, pudo haber huido también, ¿no? Ir a otro lugar o cerrar la ventana para que ya nadie le vea. Pero no, Daniel así abiertamente siguió orando. Fíjense lo que dice en Proverbios 27, versículo 4. Proverbios 27, versículo 4, donde dice, cruel es la ira e impetuosa el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y aquí encontramos un hombre, Daniel, que pudo sostenerse en pie frente a la terrible envidia de tanta gente que deseaba su muerte. Él siguió orando 3 veces al día. Y eso no era un desafío porque era su costumbre, siempre lo había hecho. Simplemente siguió haciendo lo que toda su vida había hecho. Vamos al versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Fíjense qué tremendo. Daniel estaba ahí orando en su cámara, dice, que daba hacia Jerusalén, las ventanas abiertas. ¿Y qué hacen los otros? Los otros de repente, dice, versículo 11, juntaron a aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos simplemente allá entraron en ese ambiente, vieron a Daniel orando y seguramente a través de la ventana también, 3 veces al día. Ellos se dedicaron ahora a espiar. Se convirtieron en espías. Porque una vez que salió una ley religiosa abusiva que quería dominar las conciencias de las personas, es ahí donde de repente despiertan los inquisidores, los que van y espían. ¿Está haciendo caso o no está haciendo caso? Le vamos a denunciar. Y ahí estaban espiando. Y cuando fueron delante del rey, en el versículo 12, y le dijeron lo siguiente, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Todavía no han dicho nada de Daniel. Simplemente le han hecho hablar al rey, confirmando lo que ha decretado. Y entonces, versículo 13, respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ellos habían establecido aquí ya un sistema de control, de vigilancia de las personas, de espías. 3 veces al día, hemos visto. Y ahora el rey comenzó poco a poco a darse cuenta del plan
diabólico que estaba detrás de esto. Porque ahora el rey se da cuenta de la trampa, que había una trampa y que realmente había él caído en ella y ahora Daniel, al seguir orando, también había caído en su trampa. Y entonces los sátrapas y gobernadores pensaron, Daniel es hombre muerto, ya hemos logrado nuestro propósito. ¿Saben? Cuando ellos entraron frente al rey y le trajeron la noticia, ellos de repente ya no eran tan respetuosos. Cuando ellos habían traído la petición, la solicitud al rey diciendo, rey para siempre vive, haz esto, haz aquello. Pero ahora cuando se trata de acusar, de denunciar, entran y no dicen, rey para siempre vive, sino directamente van al grano. Hay un hombre y relatando todo el problema de la denuncia. Ya no había respeto frente al rey, porque ya estaban ellos queriendo cumplir su propósito. Versículo 13 inclusive dice, cuando ellos lo denuncian, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Aquí dieron a entender al rey, pero rey, este es un esclavo. Este era un esclavo de los cautivos de Judá que los babilónicos habían tenido como esclavos durante 70 años. Y este hombre tú has puesto en una posición tan elevada y ahora él te está desobedeciendo abiertamente. Él es un traidor. ¿Cómo es posible? Y el versículo 13 inclusive dice lo siguiente, no te respeta a ti, oh rey, no acata el edicto que tú confirmaste. Y aquí le hablan algo parecido a lo que los acusadores de los 3 amigos de Daniel frente a la estatua de oro, capítulo 3, habían hecho. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 3 de Daniel, en el versículo 12, cuando fueron acusados Sadrach, Mesach y Abednego y dijeron al rey Nabucodonosor, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y ahora ocurre algo parecido, la historia se repite. En el versículo 13 de Daniel 6, cuando dicen, no te respeta a ti, no acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día ora Daniel. Uy, el rey Darío comenzó a darse cuenta de la trampa, del complot que había contra su servidor tan fiel. Él se dio cuenta que la ley que él mismo había firmado no era una ley de aprecio hacia el rey. Él se dio cuenta que era una ley de desprecio hacia Daniel. De eso se trataba. Entonces el rey, cuando se dio cuenta de todo este complot, en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Todo el día, seguramente él habló con los sátrapas, con los gobernadores, con esfuerzos personales, haciéndolos entender que por favor se retracten de esta ley. Buscó formas legales para abrogar esta ley. Puso todos los argumentos que podía, pero no les sirvió de nada. Ellos, más bien en el versículo 15 dice, después que el rey todo el día había intentado, pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Rodearon al rey, lo acorralaron. El rey estaba ahí y le presionaron con la legalidad de la ley que ha firmado. Oh, qué terrible situación. Ellos demostraron la legalidad de su acusación contra Daniel. Ellos deseaban que inmediatamente sea ejecutada la ley y que Daniel sea lanzado en el foso de los leones. ¿Saben? Es muy interesante. Aquí vemos que puede haber un gobernante, un presidente, un rey bueno, pero que está rodeado ¿de qué? De gente mala, de consejeros malos, de gobernantes, sátrapas, ministros malos. El rey quiere hacer lo bueno, lo correcto, pero es manipulado por su entorno y luego cae en la trampa. Fíjense lo que pasa en el versículo 16 y 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel
y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey Darío, con tristeza en su corazón, en su voz, con impotencia frente a la situación, pero con un poquito de esperanza, dijo: el Dios a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Quizás él recordó que décadas atrás, los amigos del mismo Daniel, los tres, habían sido librados milagrosamente del horno de fuego. Con seguridad Daniel le había contado todas las historias. Y ahora Darío recordó esto y dijo: tu Dios a quien tú continuamente sirves, que te libre. Espero que sea así, con tristeza. Y tuvo que hacerlo lanzar al foso de los leones. Vamos a ver aquí en la imagen, aquí está Daniel ya en el foso de los leones. Vamos a ver al versículo 17. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. La fosa fue asegurada triplemente. En primer lugar, una piedra enorme encima. Luego el sello del rey. Luego el sello de sus príncipes, de sus anillos. Pues sus enemigos de Daniel querían estar completamente seguros que Daniel iba a morir. Querían estar completamente seguros que Daniel no iba a poder escapar, no iba a poder huir. Y ellos ya lo tenían ahí dentro. Ellos fueron a dormir tranquilos, creyendo que iba a morir. El único que no fue tranquilo a dormir fue el rey Darío. Fíjense lo que dice el versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. No comió. Y dice aquí, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Esta noche para Darío era una noche miserable la que pasó. En ayuno, con hambre. Aquí dice, sin instrumentos de música. Hay aquí una palabra en hebreo que los traductores les es muy difícil traducirla, y varias traducciones bíblicas nos traen diferentes traducciones. Algunos dicen que no había música, otros dicen que no se sentó a las mesas para comer, otros dicen que no había muchachas o concubinas, otros dicen que no había comida o diversiones o entretenimientos, otros les dicen que no había distracciones habituales. De todas maneras, era una noche miserable la que él pasó, triste. No podía dormir, su conciencia le ardía. ¿Cómo es posible que yo por mi orgullo he permitido esta ley? Y ahora, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de la trampa contra mi siervo tan fiel? Tremenda situación. Y les quiero contar de que algo parecido de lo que vimos aquí en el versículo 17, cuando la tumba simbólica donde Daniel tenía que morir fue sellada triplemente. Algo parecido iba a ocurrir una vez más tarde en la historia, cuando iba a haber otro complot asesino para matar al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesucristo. Cuando lo mataron y le pusieron en la tumba, también lo sellaron triplemente para que esté bien asegurado, para que nadie se lleve su cuerpo, para que ninguno pueda hacer correr un rumor de que él haya resucitado. Igual pusieron una enorme piedra delante de su tumba, pusieron el sello romano sobre la tumba, pusieron guardias romanos, y aún así Jesús resucitó de la muerte, salió de la tumba y fue y se encontró con sus discípulos y más tarde al cielo con su Padre. Y aquí vemos que también triunfante Daniel también de esta simbólica tumba sellada triplemente, también Dios hizo un milagro con su Hijo, para sacarlo de ahí. Vamos a ver de qué manera ocurrió. Vamos a ver el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, porque él pensaba, obviamente, él está muerto.
Obviamente él está muerto. Y entonces le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En cierto sentido, la pregunta era un poco parecida a lo que Nabucodonosor, pero con 8 énfasis, dijo a los 3 jóvenes fieles frente al horno de fuego, en Daniel 3, versículo 15, cuando decía al final, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ahora aquí Darío dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, ¿qué pasó? Daniel respondió al rey, versículo 21, ¡Oh rey, vive para siempre! Fíjense qué bonito saludo le da. Vamos a ver una imagen aquí. Ahí vemos cómo el rey Darío mira por el hueco donde ya se había retirado la piedra hacia el foso de los leones. Y ahí estaba Daniel, feliz, y los leones estaban a su alrededor. Y Daniel, rey, para siempre vive. Porque no había ninguna animosidad, no había ningún rencor, nada de parte de Daniel contra el rey. Porque Daniel sabía que Darío no era el culpable. Daniel sabía que Darío no era el causante de su persecución. Daniel con mucho respeto le habla, Darío para siempre vive. Oh, y feliz estaba el rey. Versículo 22 sigue hablando aquí Daniel. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios había enviado su ángel guardián, su ángel protector. Y si tú también eres fiel, un hijo fiel de Dios, Dios también puede protegerte a ti milagrosamente en una situación terrible. Tal como ocurrió con los 3 amigos de Daniel allá frente en el horno de fuego. Cuando Dios también intervino milagrosamente porque ellos eran leales y obedientes a Dios y no querían deshonrar a Dios transgrediendo su santa ley. Fíjense, Daniel era vindicado, pues él era inocente. Él dice, tú sabes, rey, que yo no he hecho nada malo ante ti. Y también de la misma manera, él dijo, Dios también sabe que yo no hice ningún daño. Antes de ir al versículo 23, vengan conmigo a Proverbios 11. Pues en Proverbios 11 encontramos algo bonito en relación a lo que estamos leyendo. Proverbios 11, versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Porque recuerden, vamos a ver en unos instantes, que aquellos que querían y buscaban la muerte de Daniel para lanzarlo en el foso de los leones, fueron ellos mismos que al fin y al cabo fueron echados ahí. Entonces, esta noticia se esparció rápidamente y seguramente los sátrapas, los gobernadores, los diferentes líderes políticos aparecieron ahí, todos en el foso de los leones, mirando con sus propios ojos. No es posible, de verdad, que Daniel ha sido librado milagrosamente por el ángel de Dios de las garras y de los dientes de los leones. Versículo 23 decía, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión fue hallada en él. Aquí nuevamente encontramos un paralelismo hacia Daniel capítulo 3 en el versículo 27, cuando los 3 amigos de Daniel fueron sacados fuera del horno de fuego y entonces decía, no había el fuego tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y aquí en Daniel 6 se repite la historia, versículo 23. Ninguna lesión se halló en él. Todo el mundo lo vio y comenzó a reconocer el gran milagro, la intervención divina. Y ellos, seguramente muchos se dieron cuenta del secreto de esta liberación milagrosa. ¿Y el secreto cuál era? Era la oración.
Pues Daniel oraba 3 veces al día a Dios. Siempre, continuamente, toda su vida. Y Dios era fiel también con su hijito. Su hijito era fiel con Dios y Dios era fiel con él también para cuidar y protegerle. El mismo rey en diferentes versículos, en el versículo 16 había dicho, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y lo repitió en el versículo 20 al final donde dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Aquí vemos que Dios es fiel a la persona que es fiel hacia Dios también. Tú y yo debemos ser fieles también hacia Dios. Fíjense lo que ocurrió en el versículo 24. Y dio orden el rey. Fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres también. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Qué terrible! Nadie podía decir, es que no era un milagro de Dios, era pura casualidad, es que los leones ya habían comido, no tenían hambre y por eso no se habían comido a Daniel. No, pues el momento que los otros caen en el foso de los leones, ni siquiera tocaron el piso, dice, y los leones se los devoraron en el aire. Terrible. Era un milagro de Dios lo que ocurrió. Fíjense, Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Vamos a Proverbios 26, versículo 27, donde dice, el que cava foso caerá en él. Al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Estas personas, igual como en el tiempo de Esther bajo Medo-Persia también, que querían dar muerte a los hijos de Dios, al final y al cabo, eso cayó sobre ellos mismos. Fíjense en Esther capítulo 5, versículo 14. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿no es este un castigo muy exagerado? Entendemos que ellos hayan sido lanzados dentro del foso de los leones, pero ¿por qué también dice que sus mujeres y sus hijos también? ¿No es esto muy exagerado? En el capítulo 5, versículo 14 del libro de Esther, encontramos cómo las esposas, los familiares eran cómplices en estas situaciones de convencer y de apoyar a sus esposos, que en este caso eran los sátrapos, los gobernadores, para ejecutar al Hijo de Dios. Fíjense lo que dice aquí, 5:14. Y les dijo Ceres, su mujer, era la mujer de Amán que quería el genocidio sobre los israelitas, y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Mardoqueo era un hijo de Dios tal como lo había sido Daniel. Y luego ocurre que finalmente el mismo Amán que quería colgar a Mardoqueo en esta horca, él mismo apareció ahí. Pero lo que podemos destacar aquí, y para entender por qué no solamente los sátrapas y gobernadores fueron lanzados dentro de los fosos de los leones, por qué también sus esposas y sus hijos. Porque seguramente en sus casas ellos hablaron con su familia, hablando del plan que tenían. Y ellos encontraron apoyo y llegaron a ser cómplices, igualito como en este caso, cuando la mujer Ceres, la esposa de Amán, y todos sus amigos le apoyaron en ese su terrible y cruel plan, diciendo, hagan una horca, digan al rey, cuélguenlo ahí. Entonces, es muy importante entender que aparte de esta situación, no solamente esto, sino también ocurrió nuevamente algo parecido que en el tiempo de Belsasar, cuando Belsasar había vivido toda una vida de iniquidad contra la verdad del verdadero Dios. Y aquí en Daniel 5, versículo 22, había dicho
Tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Recuerden que el problema era que él sabía la verdad y aún así fue contra la verdad. Y algo parecido ocurre aquí con los sátrapas y sus familias. Ellos sabían que Daniel era un hombre íntegro, recto, justo. Sabían, estaban conscientes que Daniel era totalmente inocente y aún así lo tramaron y lo ejecutaron, este plan diabólico. Con razón que de esta manera llegó su consecuencia, su castigo. Busquen conmigo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, donde dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Ni Belsasar tuvo amor a la verdad, sabiendo toda la verdad, se opuso a ella. Ni estos sátrapas y gobernadores de Darío, de Medo-Persia, conociendo y sabiendo la verdad, tramaron una ley engañosa, mala, diabólica, para poner fin al Hijo de Dios. Y fíjense cómo termina la historia. Volvemos a Daniel 6, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Aquí vemos algo muy parecido a lo que Nabucodonosor había hecho después de su conversión, cuando él, en el capítulo 4, lo que ya hemos leído, al inicio, en el versículo 1, dijo: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicado. Aquí nos da a entender que igualmente Darío, gracias a Daniel y su intervención, gracias a Daniel y su ejemplo, reconoció al verdadero Dios y quería dar a todo el mundo, dar a conocer la paz del Señor y el testimonio de lo que acaba de ocurrir. Y dice el versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Y aquí la misma terminología que él utiliza nos da a entender que Daniel obviamente le había contado toda la historia de la estatua de Daniel capítulo 2, de los metales, del futuro, de los diferentes reinos que iban a venir uno tras otro, pero que al fin y al cabo, después de los reinos terrenales y pasajeros, Daniel 2, versículo 44, iba a venir el reino eterno de Dios, que nunca más caerá. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él, el reino eterno de Dios, permanecerá para siempre. Darío reconoció al verdadero Dios con bastante seguridad, según lo que estamos leyendo aquí. También Darío está entre los salvos, pues él no solamente lo reconoció personalmente, sino dio testimonio a todas las naciones donde él tenía acceso, dando a entender la verdad y diciendo que todos tiemblen y teman al Dios viviente. No dijo simplemente al Dios de los hebreos, al Dios de Daniel. Al decir al Dios viviente da a entender que él cree que es el verdadero Dios. Versículo 27. Y sigue su testimonio de Darío. Él, estamos hablando del verdadero Dios, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y eso fue lo que Él transmitió a las naciones de la tierra. Y termina el capítulo diciendo que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, vemos aquí en esta historia cómo Dios vindicó a sus hijos. Fíjense lo que dice en Mateo 12. En Mateo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras también serás condenado. Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado, que no seamos como los familiares de Darío. Los familiares de Darío, sus esposas, los familiares de los sátrapas y de los gobernadores de Darío, sus esposas y sus hijos, que hablaron con tanta facilidad y lamentablemente se hicieron cómplices de este crimen que estaban tramando, que gracias a Dios y su intervención no pudieron cumplir al 100% porque Dios intervino y le libró de la muerte. Este hecho es tan importante que inclusive en el libro de los Hebreos capítulo 11, cuando habla de la fe y de los grandes logros de la fe de los hijos y de los hombres de Dios, aquí hace mención de Daniel indirectamente, sin nombrar su nombre. Hebreos 11 del 32 al 34, donde habla de los grandes hombres de la fe y dice, porque el tiempo me falta, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Aquí está haciendo la mención directa de Daniel en el foso de los leones. Y apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tremendo, taparon bocas de leones. Sabemos que en realidad el que tapó la boca del león era el ángel de Dios, ¿no es así? Dios intervino, pero lo hizo a través de su siervo justo y correcto y recto. Ahora, esto nos muestra a nosotros que nosotros debemos tomar a Daniel como un ejemplo para nosotros. También nosotros, igual que Daniel, si volvemos a Daniel capítulo 6, igual que Daniel nosotros, en el versículo 4, debemos ser personas que cuando nos analizan, no pueden encontrar ni negligencia en nosotros, ni corrupción, ni nada de estas cosas. Daniel 6, versículo 4. Daniel dice, no podían hallar ocasión alguna, ni falta, porque era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y de esta manera nosotros también, cuando la gente nos observa, debemos ser así. Y debemos también seguir el ejemplo del versículo 16, donde decía, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libra. A quien tú continuamente sirves. Nosotros también debemos ser así. Daniel, algunas personas dicen, pudo haber evitado la persecución si tan solo hubiese cerrado la ventana. Y durante 30 días, pues, hubiese orado en ocultas. Porque la Biblia dice en Salmos 19, 14, claramente que Dios escucha también tu oración que haces a ocultas. Salmos 19, 14, donde dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Dios hubiese aceptado si Daniel hubiese orado en silencio. Pero ¿saben qué? Él no podía hacerlo, porque para Daniel orar con las ventanas cerradas iba a significar una transgresión. ¿Por qué? Pues todos conocían la costumbre de Daniel de orar 3 veces al día. Y si de repente no lo iban a ver orar 3 veces al día, entonces la gente hubiese llegado a la conclusión de que aquí hay una interrupción de su costumbre de orar a Dios y que él finalmente se subyugó al mandato de los hombres. Por lo tanto, él tenía que seguir para dar honra y gloria a Dios, orar así. De la misma manera como los 3 amigos frente a la imagen y la estatua de oro, ellos, alguna gente dijo, ¿por qué no se arrodillaron? Y entonces ellos, en vez de adorar la imagen, pues iban a orar en su mente hacia Dios diciendo, Dios, creemos en ti, estamos aquí arrodillados, es que no queremos entrar en el horno de fuego, pero tú sabes que solo a ti te estamos adorando. No, si hubiesen arrodillado frente a la imagen, aunque en su mente hubiesen orado al verdadero Dios, frente a los ojos de todo el mundo, ellos estaban inclinando hacia la ordenanza en contra del segundo mandamiento. De esta misma manera, Daniel, él no pudo seguir orando con las ventanas cerradas, tuvo que mantenerlas abiertas
para seguir honrando a Dios. Y Dios intervino, y Dios también va a intervenir en nuestras vidas si hacemos su voluntad. Y Dios también nos puede librar milagrosamente a nosotros si hacemos su voluntad. Si somos fieles con Dios, Él es fiel también con nosotros. Él nos puede librar también de los peligros venideros. Amén.